Buenos días. La primera mesa tiene la exposición del profesor Eduardo Mancipe Flechas, filósofo de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, maestro en docencia e investigación universitaria, con énfasis en filosofía por la Universidad Sergio Arboleda. Adelantó estudios doctorales en Ciencias Sociales y Humanas por la Pontificia Universidad Javeriana, actualmente docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia. Su exposición, Metafísica Hermenéutica y Hermenéutica Metafísica en perspectiva analógica. Muy buenos días. Agradezco la invitación de las directivas del Seminario Hermenéutica, al doctor Beuchot, y a todos los miembros del seminario, y a ustedes como asistentes. En el texto de Jean-Luc Marion, El fin de la metafísica, publicado originalmente en 1986 y vertido al español en 2010 en el Anuario Colombiano de Fenomenología, el pensador francés expresa como el fin de la metafísica contiene una ambigüedad de traducción quizás inevitable. El fin no equivaldría a una descalificación que postularía la metafísica como muerta, sino que designaría más bien su cumplimiento perfecto. Así hace alusión a Heidegger en su obra El final de la filosofía y la tarea de pensar. Comillas. Con demasiada facilidad entendemos el fin de algo en sentido negativo, como el mero cesar, la detención de un proceso e incluso como decadencia e incapacidad. La expresión fin de la filosofía significa, por el contrario, la consumación de la metafísica. Cierro comillas. Marion resalta el modo en que Heidegger hace equivaler a la filosofía con la metafísica. Así, el fin no se propone acabar con la filosofía, sino indicar su cumplimiento, de tal modo que si la filosofía debiera desaparecer, no lo haría sin haber alcanzado primero toda su perfección, sin haber desarrollado toda su envergadura y dado toda su medida. Asimila, por tanto, a la metafísica como a la sucesión casi necesaria desde Platón hasta Nietzsche de las posibilidades paradigmáticas únicas que ofrecen un pensamiento del ente en su ser. El cumplimiento quería indicar que la última posibilidad se encuentra actualmente lograda. Con la metafísica de Nietzsche se ha consumado la filosofía. Esto quiere decir, ha recorrido el círculo de las posibilidades que le estaban señaladas de antemano. ¿Pero qué significa entonces fin de la metafísica? Respuesta: el instante historial en el cual se han agotado las posibilidades esenciales de la metafísica. La última de dichas posibilidades debe ser esta forma de la metafísica en la cual su esencia se invierte. Esto se da según Heidegger y Nietzsche. Según Marion, Heidegger no se equivoca del todo al pretender que desde Nietzsche nada se ha agregado en metafísica que no caiga en lo inesencial. Dicho de otro modo, que todo lo que se añade a la metafísica desde Nietzsche resulta todavía y siempre de la inversión del platonismo. Anunciar un estado terminal no significa desconocer arbitrariamente nuevos intentos en metafísica, sino constatar que de hecho dichos intentos no innovan tanto como repiten a modo de epígonos tal o cual figura de la metafísica anterior, no aportando más que la ideologización o el tecnicismo de su formulación. Sorprende que en esta sospecha a la metafísica instaurada por Heidegger se radicalice la pretensión de novedad en la construcción de sistemas filosóficos que vayan más allá de la construcción de Platón, justificando su giro del filosofar al pensar, anclado en la búsqueda del ser trazada por los presocráticos. Pero ¿qué hermenéutica asocia Heidegger a esa superación de la filosofía bajo la denominación del simple pensar? Parte de una hermenéutica que ya no se ocupa de textos, como lo había hecho hasta el momento la tradición, sino de la existencia misma. Así hace referencia al Dasein, al ser ahí que no puede concebirse como un objeto que implica realizar, efectuar una facticidad, la cual, según el filósofo alemán, siempre es de la incumbencia de cada quien, e indica la manera unitaria de atacar, de abordar, de ir hacia, de interrogar y de explicitar que yo soy. La interpretación se adhiere al cuerpo mismo de la facticidad. No existe sin interpretarse a sí misma, es decir, sin tener ese poder o la capacidad, pero también la más urgente necesidad
de modo que ella solo existe en el sentido de una cierta interpretación de su ser. Grondin, en su texto El paso de la hermenéutica de Heidegger a la de Gadamer, un texto que publica en honor a Franco Volpi, muestra tres concepciones de la hermenéutica de la facticidad en Heidegger. La primera es identificada con destrucción. La hermenéutica, comillas, la hermenéutica fenomenológica de la facticidad debe asignarse la tarea de deshacer la interpretación recibida y dominante, de velar los motivos ocultos, las tendencias y los caminos implícitos y penetrar en virtud de un regreso de constructor a las fuentes que han servido de impulso a la interpretación. La hermenéutica, por consiguiente, solo cumple su tarea por medio de la destrucción. O sea, primera etapa de Heidegger, destruir. La segunda aparece en Sein und Zeit, que ya no concibe al Dasein en cada caso individual, sino desde una perspectiva más general, y pone la hermenéutica más directamente al servicio de la pregunta por el ser frente a la constante huida de la misma. Es decir, que da un salto a una comprensión que podríamos en la filosofía clásica ser análoga a la humanidad o a la humanitas. La tercera hace uso de la hermenéutica para establecer una relación entre el olvido del ser y la constitución de la metafísica. Esto lo traduce en que toda metafísica, y por tanto nuestra historia occidental, se caracteriza por un olvido a gran escala del ser. Hasta el momento se ha visto cómo la hermenéutica de la facticidad pretende destruir cualquier raíz metafísica, reduciendo la pregunta por el ser al ámbito de lo existencial en un ataque univocista, frontal a la concepción del ser veritativo, que en un principio hacía referencia al preguntarse individual por el sentido de su ser ahí, diferente al de las cosas, que pasó a ser generalizado por un Dasein temporal en Sein und Zeit, con la negación de toda trascendencia, y culmina en una crítica a la historia de la metafísica que acusa injustificadamente de no tener la sutileza para diferenciar al ser del ente, ahogándose en el relativismo de lo poético. Sin embargo, Heidegger no puede prescindir de la creación de una terminología que sustentase su inclinación con una concepción panlingüística del Dasein. En pocas palabras, Heidegger está cansado del ser veritativo. Heidegger ve con menosprecio toda la tradición metafísica que va desde Platón hasta Nietzsche, y especialmente esta que acaba de enunciar el doctor Jacinto Choza, que es la aristotélico-tomista, ¿no?, que se basa en categorías, pero que Kant también ratifica en la crítica de la razón pura. Entonces, de alguna manera, en primera instancia, rechaza, destruye o pretende destruir esa visión del ser veritativo basado en conceptos, y da un acento en el ser existencial. Sin embargo, se da cuenta, por eso no termina su obra Ser y Tiempo, el ser y el tiempo, sino que se da cuenta que indefectiblemente necesita conceptos, y por eso, para justificar su ruta del ser existencial, comienza a acuñar conceptos como el Dasein. Resulta sorprendente la facilidad con la que por lo general se ha aceptado que después de Heidegger ya no sería posible desarrollar una metafísica de estilo aristotélico o incluso de cuño kantiano, por señalar los dos planteamientos sometidos al más riguroso escrutinio en el curso de la destrucción de la historia de la ontología. El pensador alemán efectivamente considera que tanto en el pensamiento de Aristóteles como en el de Kant se encontrarían atisbos decisivos acerca de cuestiones fundamentales de la metafísica, como es el caso de los sentidos del ser en Aristóteles o la dilucidación del tiempo en la teoría kantiana del esquematismo. Sin embargo, tales hallazgos junto a otros se encontrarían, según él, esbozados por toda una conceptología que conduce al olvido del original movimiento emergente de lo oculto que se patentiza. Se habría perdido el ser, reemplazado desde Platón por su sustituto mental. La diferencia ontológica entre ente y ser habría quedado desvanecida. En respuesta al planteamiento que acusa a la metafísica de haber caído en la confusión de los distintos sentidos del ser, este ha sido invalidado por el redescubrimiento de un horizonte ampliado de la analogía, desde el que cabe superar en complejidad y sutileza la esquemática teoría según la cual no habría más usos del verbo ser que la búsqueda del sentido del ser existenciario. Ya es por todos conocidos, anunciaban que este es el 15º coloquio, cómo la hermenéutica analógica ha profundizado desde
raíces, lo dice el doctor Jacinto, lo dice Grondin, desde raíces tomistas, no una versión más o una comprensión más del ser, sino que la hermenéutica analógica se enraiza en dos posicionamientos que son vitales. El primero, que nuestra manera de conocer tiene una estructura de analogicidad. La segunda, que la realidad misma expresa analogicidad y que de alguna manera ese primer movimiento fenomenológico de Husserl que constituye el círculo de Göttingen, que es ir a las cosas mismas que se nos dan, expresa esa doble vía de aducción que aprovecha muy bien la hermenéutica analógica para emprender, primero, asumiendo las críticas de la filosofía del lenguaje, del positivismo lógico y de esta fenomenología hermenéutica de corte existencialista, asumir las críticas que se hacen a toda esta visión del ser veritativo en términos de la metafísica y responder a ellas una por una, de tal manera que la única que nos quedaría en términos vitales sería esta de Heidegger, que también han trabajado desde otras perspectivas con una crítica al nominalismo que hereda Heidegger de Duns Scoto y que de alguna manera se puede contrarrestar en artículos como los de Jacques-Luc Marion, el mismo doctor Mauricio Beuchot y Jean Grondin. El diferenciar el yo soy el diferenciar el yo soy generalizado en el Dasein y las cosas que carecen de tal intuición intelectiva muestra además que más allá de la conciencia del ser, es el conocimiento intelectual el único indicio de trascendencia en el sentido de supramundanidad, que sabe detectar de manera inmediata en el entorno de la persona humana. Si la posibilidad y la especificidad de la formación de conceptos irreductibles a la mera actitud fáctica no se admite, entonces el hombre y la mujer quedan encerrados en el cerco de hierro de sus representaciones sensibles o imaginativas, las cuales se registran ya en algunos animales y eventualmente podrían ser imitadas o simuladas por computadores más evolucionados que los actuales. Es en la operación intelectual generadora de conceptos, clásicamente denominada simple aprehensión, donde más claramente se registra esa propiedad de las acciones cognoscitivas, según la cual tanto da significarlas con el presente como con el pretérito perfecto del verbo correspondiente. Entiendo y he entendido, como dice Aristóteles en el libro 9 de la Metafísica. En este sentido, Alejandro Llanos y Fuentes afirma que en este mundo que los humanos habitan, lo único que no es natural está constituido por el concepto. El concepto no es un fragmento de naturaleza, y todo intento de hacerlo surgir de un dinamismo natural está de antemano abocado al fracaso, según demuestran reiterativamente los estériles empeños de la actual ciencia cognitiva. La capacidad de conceptualizar entraña la raíz de toda posible autotrascendencia del ser en el mundo. Así, mi concepto de melancolía, por dar un ejemplo, es el mismo hoy en Ciudad de México, cuando luce el sol y no me duele nada, que hace una semana en Bogotá, en donde los días lluviosos me producen un resfriado. Y sé que es el mismo concepto de melancolía de quienes me escuchan, porque de lo contrario no me podrían entender, que es precisamente lo que espero que estén haciendo en este momento. En cambio, las representaciones son estrictamente temporales, intransferibles y pasajeras. Mi actual sensación de calor por el clima no es la de ayer ni la de mañana, no es repetible en la misma persona ni puede compararse con otro sujeto. Es la moderna reducción de los conceptos a representaciones una causa capital de la pérdida histórica de la metafísica realista. El sentido de la filosofía se caracteriza por una tensión, el contacto con el singular y la necesaria abstracción que opera el conocimiento a la hora de intentar comprenderlo y poseerlo. Para finalizar, y siguiendo una crítica a esta propuesta de lectura que hace Jean-Luc Marion con relación a las posibilidades de simplemente hacer glosas a Platón, ¿no? O de Platón hasta Nietzsche de los sistemas metafísicos, pues la idea fundamental es rescatar un trabajo de Carlos Llanos y Fuentes que muestra cómo se heredó a partir de Cayetano y de una herencia que también tiene Juan de Santo Tomás, una mala comprensión del concepto de abstracción y de juicio en Santo Tomás de Aquino. Entonces él emprende la constitución de una nueva comprensión de las 4 operaciones básicas de la metafísica:
la abstracción, el juicio, la demostración y la reflexión. A veces reducimos el abordar o el captar la realidad, el inteligir la realidad a la mera comprensión. Es Carlos Llano Cifuentes quien nos propone retomar a Santo Tomás de Aquino con todas sus potencialidades, de tal manera que nos demos cuenta que hay una multiplicidad de sentidos en el ámbito de la abstracción que nos lleva al concepto y también de eso que él llama la separatio, que nosotros hoy definimos como el juicio. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación tenemos la intervención del doctor Fernando Álvarez Ortega, doctor en Filosofía por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Fue becario Fulbright para realizar estudios de maestría en Estados Unidos, en donde obtuvo una especialidad en Ciencias de la Información. Profesor e investigador del Departamento de Filosofía de la Iberoamericana. Tiene como líneas de investigación, de desarrollo, el valor epistemológico de las narraciones, cuestiones metodológicas de la filosofía y cuestiones de ética normativa. Su ponencia se intitula Concepción heredada y hermenéutica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar yo quisiera decir que 15 coloquios de hermenéutica analógica simplemente muestran la importancia que esta tiene. No en balde, son 15. Y lo cual, pues me siento muy honrado en estar aquí con ustedes y participar en este coloquio. Mi ponencia, porque más bien quisiera yo aclarar ciertas cosas, es algo que está en desarrollo. Más o menos en verano estaba yo trabajando un seminario de hermenéutica y tomando la hermenéutica como una teoría de la comprensión, o sea, algo completamente teórico. Dije, pues, si es una teoría de la comprensión, entonces como teoría de la comprensión puede ser aplicada a una infinidad de consideraciones filosóficas. O sea, no queda resumida solo a las consideraciones que tradicionalmente se marcan en hermenéutica. Entonces empecé a ver cómo pudiera relacionarse la hermenéutica, y ya concretamente la hermenéutica analógica, con lo que se llama la concepción heredada. O sea, es así como hacer, esto que voy a hacer es algo de lo que no se debe hacer, que es empezar a mezclar cosas que no tienen nada, es agua y aceite, ¿no? Por un lado es empirismo lógico y por otro lado es hermenéutica, que sería lo más opuesto. Empirismo lógico, pero habría que considerar aquí lo siguiente. La concepción heredada es una visión, digamos, es una interpretación que surge del análisis que se realiza de la forma de trabajo del empirismo lógico. No es empirismo lógico, ni es ciencia. O sea, en la ciencia sí estaría yo de acuerdo que a lo mejor en cierto momento existe cierta univocidad, pero en cierto momento. En este momento no creo que la ciencia sea tampoco absolutamente unívoca, ni mucho menos. Está ya abierta a más cosas. Entonces, tomando esta consideración, que más bien sería, a raíz un poco de lo que se comentaba hace un momento, sería como tomar la concepción heredada como metafísica, en ese sentido, no tanto decir va contra esas consideraciones. Entonces, sí habría que señalar que la concepción heredada sería producto de un análisis reflexivo, que sería básicamente un análisis hermenéutico tomado como teoría de la comprensión. Y claro, la teoría de la comprensión tiene como resultado una interpretación, que eso sería, digamos, el último rango o la llegada del proceso. Entonces esta concepción, este resultado hermenéutico le permite llegar a una interpretación, y en este punto quiero llamar la atención en torno a un ejemplo, porque yo creo que es importante, y básicamente sería el caso de Toulmin. Stephen Toulmin, que bueno, en el caso pues, de esos pensadores como Rorty, que son, digamos, como medio apestados en el mundo anglosajón, por decir lo que no deben. Él básicamente pues, le bajó 2 rayitas a la lógica y la hizo de algo sumamente unívoco y estéril, algo un poco más interesante con su teoría de la argumentación. Pero en algún punto Rorty
pone un ejemplo, en una obra pone un ejemplo que donde dice, hay como, en cierto momento hubo dos maneras de trabajar la ciencia. Por un lado estaba el modelo cartesiano, que caracteriza básicamente como un modelo individualista, y por otro lado competía con él un modelo newtoniano, que sería más bien una forma colectiva de trabajo científico. Y Rorty dice, bueno, en esta lucha surge, y más bien no surge, vence el modelo newtoniano. Entonces, eso nos da una manera de hacer ciencia. Claro, si hubiera vencido el modelo cartesiano, tendríamos otra forma de hacer ciencia y tendríamos otro tipo de conocimientos científicos, lo cual simplemente apoyaría la idea de que hay más hermenéutica en esas situaciones de las que uno en un momento deseado quisiera. Entonces tendríamos que tomar eso en cuenta para decir con cierto sentido que yo creo que lo que tenemos que hacer, y esa es la parte que a mí se me hizo infinitamente más interesante, en este caso es tomar la hermenéutica no como teoría de la interpretación, como a veces se le toma, sino como teoría de la comprensión. Y entonces sí damos metodológicamente todas las condiciones que se necesitan para tener una comprensión más adecuada, de textos, de realidades, de fenómenos. Entonces ahí sí ya entran estas cosas de la tradición y la historia y todo ese tipo de cosas que en el fondo son cómo puedo comprender mejor algo cuando ya no tengo manera de entablar un diálogo con el otro. Entonces eso sí sería un punto importante. Entonces, tomando en cuenta esta consideración de la comprensión, sí pudiera yo decir que yo creo que una de las grandes aportaciones de Mauricio Beuchot es que tomando en cuenta esa comprensión nos ha dado, y porque sí lo creo, una teoría de la comprensión, llamémosle sana. ¿Sana en qué sentido? Sana en el sentido de que introduce la noción de analogía. Pues ya se decía hace un momento, estoy completamente de acuerdo, nuestro conocimiento es más analógico de lo que uno quisiera. Nuestro lenguaje es más analógico de lo que uno quisiera y nuestra manera de ver el mundo es más analógica de lo que uno quisiera. O sea, no es ni tan equívoca ni tan unívoca, sino al contrario, es un punto medio, hay que recordar ese punto medio, que no es un medio aritmético, es un medio de equilibrio entre los extremos que nos permite una mayor comprensión. Si lo tomamos de esa forma, entonces, claro, podemos incorporar y empezar a explicar una serie de fenómenos filosóficos, que más bien en ese sentido, pues sí es mi formación, entonces tiendo hacia ese punto, una serie de fenómenos filosóficos, una serie de teorías filosóficas que en realidad dan cuenta de los conceptos de comprensión que se tienen en momentos específicos. Entonces, desde ese punto de vista, la concepción heredada simplemente es el resultado de un proceso de comprensión en cierto momento, que en este caso fue, curiosamente, no el positivismo lógico en la década de los 20 o de los 30, sino la noción y la interpretación que hace Putnam del fenómeno positivista, que es quien genera la noción, y de ahí, digamos, toma raíz en la filosofía. Entonces eso es lo interesante. ¿Qué hizo Putnam? Un fenómeno de comprensión, o sea, un ejercicio de comprensión sobre una teoría filosófica, más metafísica de lo que quisieran sus creadores, que en el fondo que nos da pues la noción de cómo debe ser o cómo se manifiesta un tipo de conocimiento en un momento determinado, un tipo de conocimiento en el momento en que todavía es valioso para el conocimiento dos cosas: encontrar la verdad y tratar de eliminar el escepticismo, que en la actualidad yo creo que ya ninguna de las dos cosas es importante en epistemología, ya están moviéndose en otro sentido, pero en ese momento sí lo es. Entonces, tomando ese punto como punto de partida, que es parte de la comprensión de la época, puedo generar una interpretación del fenómeno, en este caso de la concepción heredada. Entonces les decía yo, en el fondo, que estas ideas están todavía muy verdes, en ese sentido, falta mucho que trabajar en ellas,
pues sí sería interesante, por ejemplo, seguir profundizando en ellas, que seguramente lo seguiré haciendo, pero también sería muy interesante como explicitar cuál es la teoría de la comprensión subyacente en la hermenéutica analógica, porque necesariamente tiene una teoría de la comprensión, si no, no se puede, o sea, decir, es simplemente interpretaciones analógicas, sí, claro, pero ¿cuál es la teoría de la comprensión que subyace ese principio y que subyace esa teoría que nos permite tener el resultado que obtenemos? Entonces, esa sería como, pues mi participación, en este caso muy, muy elemental, muy nada más marcando cosas que se pudieran hacer y que en un futuro pues, pudieran tener algún tipo de reflexión y que pudieran abrir las posibilidades, seguir abriendo las posibilidades de la hermenéutica y en este caso de la hermenéutica analógica. Muchas gracias. Gracias, doctor Álvarez. Tenemos unos minutos para preguntas, comentarios. Sí, doctor Beuchot. Me parece muy bien la crítica que haces, Fernando. Yo creo que de alguna manera el comprender está dentro del interpretar. Me parece que tenemos que, un poco como lo que hace Riquet, tratar de conjuntar, tratar de esclarecernos. Tú tienes una vertiente más analítica, yo creo que por ahí se podría aplicar el análisis, no tanto lingüístico, sino más conceptual, para poder esclarecer. No sé. Sí, claro, yo creo que definitivamente, yo creo que lo que dices es correcto, o sea, no debe pensarse como primero comprensión y después interpretación, sino que es un movimiento infinitamente más unido y más simultáneo. No es tanto el hecho de que primero hago esto y después sale esto, no, es simultáneo. No en balde, por ejemplo, recuerdo aquí, es de eso que dices y tú decías, hablas de Riquet, pero yo recuerdo Wittgenstein, cuando Wittgenstein dice que es interpretar es entender, es comprender. Entonces, en ese momento se ve que pues, es lo mismo, básicamente es esa cosa que se forma una unidad. Bueno, disculpe un poco la pregunta porque yo estoy muy nuevo en esto de la hermenéutica, entonces, bueno, usted habla sobre Fernando habla sobre la teoría de la comprensión y del empirismo lógico como contrarios. Pero por lo tanto, bueno, no sé, es una pregunta que me surge que si el modelo para comprender analógicamente traspasa las barreras de este empirismo lógico o no, o porque esta comprensión o esta interpretación siempre se da a partir de un fenómeno de la experiencia, pienso yo, no sé. Y a lo mejor, bueno, no sé si la hermenéutica rompe el modelo cartesiano para hacer ciencia, eso sería una pregunta. Ok, no, yo creo que más bien habría que tomar en cuenta lo siguiente, o sea, tradicionalmente se han puesto como los extremos, los empiristas lógicos en un lado, univocistas, partidarios del conocimiento científico, y por otro lado, digamos, estarían los hermeneutas, con un poco más caótico las cosas, ¿no? O sea, hace más equivocidad en el asunto o más analogicidad, tomando en cuenta, digamos, ese principio. Entonces, por eso, digamos, se habría una como dicotomía tradicional en la forma de abarcar las cosas en la filosofía, o sea, siempre se marcan como esas dos cosas que yo creo que en el fondo tienen más puntos de unión de lo que se supone o de lo que se quisiera por los mismos practicantes. Eso por un lado. Y por la otra respuesta, la otra pregunta que tienes de Descartes, no, más bien aquí lo que dice Tolmin es no la hermenéutica acaba con, sino la práctica, llamémosle social de la ciencia, elige más bien el modelo newtoniano, entre otras cosas porque el modelo cartesiano sería más deductivo, más introspección personal que procedimientos de esa naturaleza. Sí, adelante. Yo tengo una pregunta muy parecida, pero en el sentido de si es unificación o diálogo con
epistemológico porque de repente hay análisis del discurso y interpretación del discurso, se toma como dos cosas contrarias propuestas del discurso y recientemente me queda la música floral y lo que me he topado es precisamente no solo que hay coincidencias, sino que a veces hablan de las mismas cosas. Y la pregunta es, ¿qué los hacemos? Que dialoguen, que se pongan de acuerdo, y eso qué nos daría como resultado. Se me ha hecho interesante esta abordaje, pero me he topado con esa aparte uno se ve una Sí, claro. nadie te quiere hablar después de eso, no te hablan unos o no te hablan otros, y eres un paria medio raro. Entonces, por eso es mi pregunta. Yo creo que sí, el diálogo sería necesario, pero no tanto como para decir vamos a reducir unos a otros. O sea, yo creo que la riqueza y la posibilidad de la interpretación o de la hermenéutica radica precisamente en esa variedad, ¿no? O sea, es tan grande la variedad que sí es, yo creo que interesante que dialoguen, yo creo que es interesante que haya un diálogo, sobre todo tomando en cuenta que, como tú lo dices muy certeramente, hay cosas que son casi lo mismo. Digamos, la gran diferencia entre una tradición y otra es que una tradición considera más la parte del discurso, o sea, hace más esa parte de la narración en totalidad, y los otros más bien siguen trabajando unidades, digamos, mínimas, que son las proposiciones, por razones de verdad, falsedad, etcétera. Pero yo creo que si la parte narrativa se introdujera en los análisis analíticos, sería muy interesante. Yo creo que se pudieran lograr muchas cosas, que es tomar el lenguaje ahora sí en totalidad y no nada más dejarlo a expresiones aisladas, que es muchas veces como se manejan, ¿no? El planteamiento central del doctor Álvarez giró en torno a la necesidad de pasar de una teoría de la interpretación a una teoría de la comprensión. Y pues, me permitiría hacerle también una pregunta, con su venia, porque en la hermenéutica analógica precisamente se encuentra una intencionalidad que va en ese camino. Y encontramos por un lado que precisamente en la concepción de Paul Ricoeur, la hermenéutica es asumida como una teoría de la interpretación en la comprensión de textualidades, por una parte. Y por otra parte, en el caso de la hermenéutica analógica icónica, es donde quiero hacerle la pregunta, estaría en el trasfondo la concepción del signo de Peirce, y es de allí donde se derivan las herramientas con las cuales avanzar en una teoría de la comprensión. ¿Hasta qué punto considera usted que esa sería una alternativa? Yo creo que señala una cosa muy interesante. Una es la parte de Ricoeur. Yo creo que una ventaja que tiene Ricoeur, como un punto que no hay que olvidar, es que Ricoeur de alguna manera sí tiene un conocimiento de la filosofía no continental muy profundo. O sea, no es una persona que, digamos, no conoce. Y yo creo que eso le posibilita precisamente hacer ese tipo de consideraciones. Y yo creo que sí, yo creo que, y eso se me hace muy interesante, empezar a revivir ciertas consideraciones semióticas nos daría posibilidad, nos abriría más las posibilidades. O sea, Peirce, no sé, Sebeok, o sea, infinidad de semiólogos que sí nos dan la posibilidad de generar más la comprensión, más la interpretación y más moverse en ese punto. Sería interesantísimo ver Peirce. Muchas gracias. Terminamos la primera mesa. Damos paso a la